Plática 9. Sobre la atención. Es raro que se trate de este asunto en un libro sobre homilética, pero eso me parece muy extraño puesto que la materia es muy interesante y digna de más de un capítulo. Me supongo que los sabios en homilética consideran que sus obras todas están cargadas de este asunto y que no necesitan tratarlo aparte por la razón de que, como el azúcar en el té, sazona el todo. El tópico que así se pasa por alto es este: ¿cómo se puede conseguir y retener la atención de nuestros oyentes? Si no se gana su atención, no será posible causarles ninguna impresión, y si aquella no se retiene una vez adquirida, será infructuoso nuestro trabajo por mucho que hablemos. Se pone siempre como encabezamiento de las advertencias militares la palabra atención, escrita con caracteres grandes, y de modo semejante nosotros necesitamos que también lo esté en todos nuestros sermones. No es menester una atención fija, despreocupada, despierta y continua de parte de toda la congregación. Si están distraídos los ánimos de los que nos escuchan, no pueden recibir la verdad, y casi lo mismo sucederá sin torpes. No es posible que les sea quitado a los hombres el pecado de la misma manera que Eva fue sacada del costado de Adán, es decir, mientras están dormidos. Es preciso que estén despiertos, entendiendo lo que les decimos y sintiendo su fuerza. De otro modo, bien podríamos nosotros también entregarnos al sueño. Hay predicadores a quienes les importa muy poco que se les atienda o no, pues quedan satisfechos con haber predicado por media hora, ya sean que sus oyentes hayan o no sacado algún provecho. Cuando más pronto ministros semejantes duerman en el cementerio y prediquen con el epitafio de su monumento sepulcral, tanto mejor será. Ciertos hermanos se dirigen al ventilador como si trataran de atraerse la atención de los ángeles, y otros tienen la vista fija en su libro como si les hubiera sido arrebatado su ánimo, o como si se tuvieran a sí mismos por oyentes, y se considerarán honrados con esta distinción. ¿Por qué no predican tales hombres en un llano, dirigiéndose a los astros? Si su predicación no tiene que ver con sus oyentes, bien podrían hacerlo así. Si un sermón es un soliloquio, cuanto más solo se halle el que predica, tanto mejor será para él. A un ministro racional, y por desgracia no todos lo son, debe parecer indispensable la atención de todos sus oyentes, desde el mayor de edad hasta el más joven. Debemos acostumbrar aún a los niños a estar atentos, pero tal vez haya quien me haga la pregunta de ¿quién puede hacerles desatentos? Contesto a eso que la mayoría de los predicadores lo hacen, y cuando los niños no están quietos en un culto, la culpa muchas veces es tanto nuestra como suya. No podéis hacer mérito en vuestro sermón de un cuento o de una parábola, especialmente para el bien de los niños. ¿No podéis ganar la atención de aquel niño allá en el coro y de aquella niña abajo, si se han puesto un poco inquietos, y llamarlos así al orden? Muchas veces acostumbro yo a hablar fijando los ojos en los huérfanos si se hallan sentados al pie de mi púlpito. Debemos exigir a todos nuestros oyentes que fijen su vista y su oído en nosotros. Para mí es una molestia, si hay alguien, aunque sea ciego, que no esté con la cara vuelta hacia mí. Si veo a alguna persona volteándose en su asiento, o cuchicheando, o cabeceando, o consultando su reloj, concluyo luego que estoy faltando a mi deber, y me esfuerzo en el acto en ganar su atención. Me acontece tal cosa por fortuna muy rara vez, pero cuando me pasa, tengo la costumbre de culparme a mí mismo y de confesar que no merezco la atención de mis oyentes y no sé cómo cautivarla. Empero debe tenerse presente que hay algunas congregaciones cuya atención no se puede atraer fácilmente por la razón de que no quieren interesarse. Sería muy útil reñirles en tal caso, pues eso equivaldría a tirar un palo a un ave para agarrarla. Estad seguros de que casi siempre la única persona que merece reñirse es el predicador mismo. Es verdad que los oyentes deben atender, pero no por eso es menos el deber que tenéis de hacerlos atender. Debéis atraer los peces a vuestro anzuelo, y si no vienen, debéis acusar al pescador y no a los peces.
compelerles a que estén quietos por algún tiempo para escuchar lo que Dios tenga que decir a su alma. Se le contestó muy bien a aquel ministro que había recomendado a una anciana que tomara un poco de polvo de tabaco para no dormirse durante el sermón, que si él pusiera un poquito más polvo de tabaco en su sermón, ella estaría bien despierta. Debemos meter en nuestros sermones o más polvo de tabaco u otra cosa más excitante y hacerlo en abundancia. Tened presente que para muchos de nuestros oyentes no es fácil estar atentos, no tienen interés en el asunto de que se trata y no han sentido ninguna operación de gracia en su corazón suficiente para hacerles confesar que el Evangelio tiene para ellos algún valor especial. Podéis hacerles la siguiente pregunta respecto de aquel Salvador a quien predicáis. ¿No tiene ningún interés para vosotros, viajeros, el hecho de que Jesús haya muerto en la cruz? Muchos de los que nos oyen han sido oprimidos toda la semana por el peso de sus negocios. Es verdad que deben escuchar su carga sobre el Señor, pero ¿siempre hacéis esto vosotros? ¿Podéis fácilmente estar siempre sin ansia? ¿Podéis olvidaros de la esposa y de los niños enfermos que dejasteis en la casa? No cabe duda ninguna en que muchos vienen a la casa de Dios sobrecargados de los pensamientos que pertenecen a sus quehaceres diarios. El agricultor recuerda los terrenos que han de ser arados o sembrados, o si el domingo está lluvioso, él está pensando en el beneficio que recibirá su trigo que acaba de brotar. El comerciante no puede apartar de su vista aquella libranza protestada y el tendero está calculando la suma de sus pérdidas. Es muy fácil que los matices de las cintas de las mujeres presentes y aún el rechino de las botas de los señores distraigan a muchos la atención. Sabéis muy bien que hay siempre moscas molestas alrededor de los oyentes. Belzebub, el dios de las moscas, tiene empeño en que los convidados encuentren muchas molestias pequeñas. Donde quiera que se verifique un convite evangélico, sucede con frecuencia que mosquitos mentales pican a un hombre mientras estáis predicándole el evangelio. De suerte que él está pensando más en estas distracciones pequeñas que en el sermón. ¿Os parece muy extraño que así lo haga? Debéis espantarle los mosquitos para que sin distraerse os preste su atención. Debéis hacer desviar los pensamientos de vuestro auditorio de la dirección en la cual han corrido por 6 días y darles un carácter a propósito para el domingo. Debéis tener fuerza suficiente en vuestro discurso y en su asunto para levantar a los oyentes desde la tierra a la cual propendan por naturaleza y elevarlos más cerca del cielo. Muchas veces el local y su atmósfera impiden que el auditorio preste su atención. Por ejemplo, si el aire libre no puede entrar en el salón, si están cerradas todas las ventanas, los oyentes respirarán con mucha dificultad y no podrán pensar en otra cosa. Cuando la gente haya aspirado repetidas veces el aire exhalado de los pulmones de otras personas, toda la maquinaria de su ser se trastornará y será probable que de ahí resulte una fuerte jaqueca más bien que un corazón contrito. La mejor cosa como auxilio del predicador, después de la gracia de Dios, es el oxígeno en abundancia. Rogad que os sean abiertas las ventanas del cielo, pero empezar por abrir las de vuestros templos. Si examinarais a muchos de los del campo y a algunos de los de la ciudad, veréis que las ventanas no se pueden abrir. El estilo moderno y bárbaro de edificar casas no nos proporciona más ventilación de la que se encontraría en un calabozo oriental construido por un tirano con el objeto de matar a su víctima poco a poco. ¿Qué pensaríamos de una casa cuyas ventanas no pudiesen abrirse? ¿Quisiera alguno de vosotros arrendarla? Y sin embargo, la arquitectura gótica y un orgullo necio hacen a muchos cambiar la ventana corrediza tan saludable por agujeritos en el cielo raso o por una cosa muy parecida a las trampas de aves puestas en las vidrieras, y de esta manera se hacen algunos locales menos cómodos que lo que era el horno de Nabucodonosor para Sadrach, Mesach y Abednego. Si todas las capillas de esta clase estuvieran aseguradas en su justo valor, no podría yo rogar porque se preservaran del incendio, y aun cuando se puedan abrir las ventanas, sucederá con frecuencia que se tendrán cerradas por un mes seguido y no se cambiará el aire impuro desde un domingo al siguiente.
No se debería soportar esto. Yo sé muy bien que hay personas que no notan tales cosas, y he oído decir también que no se matan los zorros por la fetidez de sus madrigueras, pero yo no soy zorro, y una atmósfera fétida me pone torpe y produce el mismo efecto en mis oyentes. Un soplo de viento que pasara por el salón bien podría ser para la gente reunida la mejor cosa concebible después del Evangelio mismo. Por lo menos tendría a ponerle en buen estado para atender al discurso. Tened cuidado en ventilar los templos muy bien entre semana. En mi capilla anterior, la de la calle del Parque, manifesté muchas veces a los diáconos mi opinión de que sería mejor quitar las vidrieras superiores del bastidor del hierro, puesto que no era posible abrir las ventanas. Repetí la observación varias veces, pero infructuosamente. Después de algún tiempo sucedió providencialmente un lunes que alguien quitó la mayor parte de aquellas vidrieras de una manera muy diestra, casi como si un vidriero lo hubiera hecho. Hubo bastante sorpresa y muchas conjeturas respecto de quién pudiera haber cometido tal crimen, y yo propuse que se ofreciera un premio de $25 por el descubrimiento del culpable, el cual al ser encontrado recibiría la cantidad como regalo. No se dio el premio y por tanto nunca me he visto obligado a dar informes contra él. Espero que ninguno de vosotros tendrá sospechas de mí, porque en tal caso tendría yo que confesar que he andado muchas veces con el bastón que dio entrada al oxígeno en aquella capilla en que uno se sofocaba. Muchas veces sucede que las costumbres de nuestros oyentes les impiden prestar una atención fija. Es decir, no han formado nunca el hábito de atender, asisten al culto, pero no prestan su atención al predicador. Acostumbran voltear a ver a todos los que entran en el templo, y bien se sabe que siempre están entrando algunos que por lo general molestan a los demás con el rechinido de sus botas y con el ruido que hacen al abrir y cerrar las puertas. Una vez tuve que predicar a una congregación cuyos miembros habían adquirido la costumbre de mirar atrás con frecuencia y me valí para evitarlo de este medio. Les dije: ahora, amigos míos, puesto que os interesa tanto saber quiénes entran en el templo, y a mí me molesta tanto veros voltear así a cada rato, si estáis de acuerdo, voy a describir a cada uno de los que entren, para que de ese modo podáis seguir sentados con los ojos fijos en mí, y así conservaremos, por lo menos, la apariencia de un comportamiento decente. Sucedió que un hombre muy amigo mío entró pocos momentos después, y pudiéndolo hacer sin ofenderle, lo describí como un señor muy respetable, el cual acababa de descubrirse, etcétera, etcétera. Bastó solo aquella tentativa y no tuve que seguir describiendo a los que entraron, porque los oyentes se manifestaron escandalizados en gran manera de lo que hice, y yo les dije que por mi parte me había sorprendido de que ellos me hubieran puesto en la necesidad de mostrar así lo absurdo de su conducta. Les quité por algún tiempo, valiéndome de este ardid, y espero que para siempre, esa costumbre tan molesta, y quedó por ello muy agradecido el pastor. Bien, supongamos que está arreglado todo esto, se ha quitado el aire impuro y se han corregido los malos hábitos de la gente. ¿Qué nos resta a qué hacer? Para ganaros la atención de vuestro auditorio es preciso que digáis algo digno de oírse. Esta es la primera regla de valía. Casi todos los hombres tienen un instinto que les incita a tener gusto en oír una cosa interesante. Tienen también otro instinto que debéis tener presente, a saber, el que les impide que vean la utilidad de atender a palabras vacías. No es una crítica severa el decir que hay ministros cuyas palabras son muchas y cuyos pensamientos son pocos. En efecto, sus palabras ocultan sus pensamientos, y si es que los tienen, emiten montones de ollejo y tal vez haya un grano o dos de cebada mezclados con él, pero sería muy difícil encontrarlos. Ningún auditorio atenderá por mucho tiempo a palabras, palabras, palabras y nada más. Por lo que yo sé, no hay ningún mandamiento que diga: no harás uso de muchas palabras, pero si se comprende esto en aquel que dice: no hurtarás, puesto que sería un fraude dar a vuestros oyentes palabras en vez de alimentos espirituales. Se puede decir, tratándose aún del mejor predicador,
que en la muchedumbre de palabras no faltará el pecado. Dad a vuestros oyentes algo que puedan guardar y retener en la memoria, algo que pueda servirles. Los mejores pensamientos de mejor procedencia, doctrinas sólidas de la palabra de Dios. Dadles maná nuevamente descendido del cielo. No les deis las mismas verdades repetidas veces en las mismas palabras hasta que se fastidien de ellas. Esto se parecería a las costumbres que prevalecen en las casas de corrección, de cortar el pan en pedazos del mismo tamaño siempre. Dadles algo notable, algo que valiera la pena de que un hombre se levantara a medianoche para oírlo, y de que anduviera a 50 millas con ese objeto. Si sois capaces de hacer esto, hacedlo, hermanos, hacedlo siempre, y tendréis la atención más fiel y fija de vuestros oyentes. Que sean bien ordenados los pensamientos que deis a vuestro auditorio. Mucho depende de esto. Es fácil amontonar sin orden un gran número de cosas buenas, desde una vez en que fui enviado con una canasta a la tienda a comprar 1 libra de té, 4 onzas de mostaza y 3 libras de arroz, y en mi regreso a la casa vi una jauría de caza y me pareció necesario seguirlos por los setos y los fosos, mi diversión favorita cuando yo era niño, y encontré al llegar a la casa que todos los efectos comprados se habían revuelto, el té, la mostaza y el arroz en desorden completo. Desde esta vez digo, he entendido muy bien la necesidad de empacar mis asuntos en fardos muy fuertes y de amarrarlos bien con el hilo de mi discurso, y esto me hace retener la costumbre de dividir mis sermones en distintos puntos, aunque este método no les agrade a la mayoría de los predicadores. La gente no beberá vuestro té de mostaza ni hallará gusto en los sermones confusos, en los cuales no se puede distinguir la cabeza de la cola, porque no tienen ni la una ni la otra, sino que se parecen al perrito que, según cuenta un autor, tenía la cabeza y la cola iguales. Poned de manifiesto a los hombres la verdad de una manera lógica y bien ordenada, para que la retengan fácilmente en la memoria y la recibirán con mucho más gusto. Además de esto, tomad mucho empeño en hablar con sencillez. Por excelente que fuera vuestro discurso, no podría servir a los que no lo comprendieran. Si hacéis uso de frases que estén fuera del alcance de vuestros oyentes y de formas de expresión que no puedan entender, con igual razón habrías podido hablarles en el lenguaje de Kamchatka en vez de hablarles en el suyo. Subid hasta su nivel. Si los oyentes son ignorantes, bajaos a su entendimiento si son instruidos. Os reís de mi modo de expresarme, pero a mi parecer se eleva uno más nivelándose en las palabras que emplea a los ignorantes, que cuando se esfuerzan a acomodarse al cultivo de los más favorecidos, por lo menos aquello es más difícil que esto, y se parece al modo de hablar más practicado por el Salvador. Os conviene andar por el camino por el cual pueden vuestros oyentes acompañaros, y no hacer uso de un estilo tan sublime que ellos no pueden entender lo que se les dice. Nuestro Señor y Maestro fue el Rey de los predicadores, y Él nunca sobrepujaba la comprensión de ninguno, a no ser que la grandeza y la gloria de su asunto así lo exigieran. Sus palabras y sus declaraciones eran tales, que hablaba a semejanza del Santo Niño Jesús. Si vuestro corazón rebosa una cosa buena, ordenadla bien, expresadla con claridad, y estaréis bien seguros de ganar tanto el oído como el corazón de los oyentes. Ocupaos también con solicitud de lo que atañe a vuestro estilo oratorio. Buscad de esta manera la atención de vuestro auditorio, y aquí os aconsejaría yo como regla general que no leyerais vuestros sermones. Es verdad que algunos ministros famosos y muy útiles han leído sus discursos, como por ejemplo el gran Dr. Chalmers, cuyo auditorio no podría haberle prestado una atención más fiel si hubiera tenido la costumbre de improvisar, pero muy pocos son iguales al Dr. Chalmers. Si los hombres eminentes prefieren leer, que lo hagan, pero para mí hay mejor modo de predicar. La mejor lectura de un sermón que he oído tenía el sabor del papel y me fastidió. No me gustó, pues mi digestión no es capaz de asimilar tal cosa. Sería mejor predicar sin manuscrito, aunque os fuera necesario aprender de memoria vuestro sermón, pero no debéis ni recitar ni leer. Empero, si después de todo preferís leer vuestros sermones, tened empeño en hacerlo del mejor modo. Esforzaos en leer lo mejor posible, de otra manera no podréis nunca ganar la atención de vuestro auditorio.
Creo aquí oportuno deciros que si queréis ser escuchado con atención, no debéis improvisar en el sentido literal de la palabra. Esto sería igual a que leyerais, o tal vez peor, a no ser que el manuscrito se hubiere preparado muy a la ligera, es decir, sin previo estudio. No subáis al púlpito ni digáis la primera cosa que se os ofrezca, puesto que ella sería probablemente espuma, nada más. Vuestro pueblo habrá menester de discursos preparados bajo la influencia de la oración y bien elaborados. A la gente no le gusta la comida cruda, sino bien cocida y sazonada. Debemos expresar de todo corazón, valiéndonos de palabras que naturalmente vengan a nuestros labios, los pensamientos en que nos hayamos fijado con tanta atención como si hubiéramos escrito nuestro sermón. A la verdad, es menester que los coordinemos aún con más esmero, si es que deseamos predicar con toda propiedad. El mejor método, en mi concepto, es aquel según el cual el ministro no improvisa los pensamientos, pero sí las palabras. El lenguaje le llega en el momento de predicar, pero habiendo meditado muy bien con anticipación en el asunto. Es natural que hable como maestro en Israel lo que sabe y que testifique lo que ha visto. Para ganar la atención de vuestro auditorio, haced tan agradable como os sea posible vuestro modo de predicar. No hagáis uso, por ejemplo, siempre del mismo tono. Variad muy a menudo la elevación de la voz. Variad también la rapidez de vuestra elocución. Lanzaos a veces con tanta velocidad como el relámpago, y enseguida deteneos y avanzad con mucha calma. Variad vuestro acento, alterad vuestro énfasis y evitad la monotonía. Dad también variación a los tonos. Usad a veces el bajo y dejad resonar el trueno. Enseguida, hablad en tono propio de la conversación natural. Buscad, de todos modos, la variedad. La naturaleza humana nos la exige, ya que Dios la provee en la naturaleza, en la providencia y en la gracia. Tengámosla por nuestra parte en los sermones que prediquemos. Empero, no os detendré más sobre este punto, puesto que algunos predicadores han logrado cautivar y retener la atención de su auditorio solo con el asunto de sus sermones, y a pesar de un modo malo de hablar. Si viniera acá el señor Richard Sives, el puritano, le aseguraría yo la mejor atención para cualquiera cosa que nos dijera, y sin embargo, tartamudea muchísimo. No sería necesario buscar muy lejos para encontrar muchos ejemplos de esta oratoria defectuosa en nuestros púlpitos modernos, porque abundan, pero recordemos que aún Moisés era tardo en el habla y torpe de lengua, y sin embargo todos estaban atentos a su voz. Probablemente Pablo adolecía también de un defecto semejante, puesto que se decía que su palabra era menospreciable, pero no estemos bien seguros de ello, por referirse la expresión citada a la crítica que de él hacían sus enemigos. La influencia de Pablo en las iglesias era muy grande y sin embargo no podía siempre retener la atención de todos a su sermón, puesto que leemos en Hechos capítulo 20 versículo 9 que un oyente suyo, cuando menos, se durmió durante su predicación con un resultado bastante grave. El modo no es el todo, pero sin embargo, si habéis recogido buenos pensamientos, sería muy triste que los expresarais de una manera indigna. Un reino debe montar en un carro de basura y las gloriosas doctrinas de la gracia no se deben presentar desaliñadamente. Las verdades que son bien reales deben llevarse en un carro dorado. Sacad los caballos briosos y blancos como la nieve y dejad resonar las trompetas de planta melodiosamente mientras la verdad recorre las calles. Si la gente no atiende, que no pueda disculparse alegando nuestra manera defectuosa de hablar. Si por alguna razón no podemos corregir esto, seamos más diligentes en compensar tal defecto por lo rico de nuestros pensamientos y hagamos siempre lo mejor que nos sea posible. Como regla general, guardaos de hacer la introducción de vuestros sermones demasiado larga. Causa siempre mala impresión ver edificar un gran pórtico enfrente de una casa pequeña. Cierta mujer cristiana, muy buena, oyó una vez predicar al reverendo Juan Howe, y como él empleó una hora en su prefacio, dijo ella que el buen hombre muy querido había ocupado tanto tiempo en poner el mantel, que ella había perdido por completo toda apetencia de comer. Creía que no se serviría ninguna comida después de todos los preparativos hechos. Preparad la mesa pronto y poned fin al ruido de cuchillos y de platos. Es probable que hayáis visto la edición del Origen y Progreso de la Religión en el Alma, escrita por Doddridge, con una introducción por Juan Foster.
Esta es mayor y, a no dudarlo, mejor que el libro, y quita a Doddridge toda probabilidad de ser leído. ¿No es absurdo esto? Evitad error semejante en vuestras producciones. Prefiero asemejar la introducción de mis sermones a la del pregonero que toca su campana y grita «¡Oh sí! ¡Oh sí!». Esto es para dar aviso. Así pone en conocimiento del pueblo el hecho de que tiene noticias que le interesan y les pide su atención. Para hacer una cosa por el estilo, la introducción debe tener algo de interés especial. Es bueno descargar un tiro despertador que pueda servir a semejanza del cañón que da la señal para que se limpien los puentes del buque de guerra y todo se aliste para entrar en combate. No comencéis con toda la fuerza y energía de vuestro ánimo, mas, sin embargo, obrad de modo que todo el auditorio empere un culto muy provechoso. No hagáis que vuestro exordio sea una pomposa introducción de nada, sino al contrario, que sea un paso que conduzca a algo mejor. Sed vivos desde el principio de vuestro discurso. Al predicar, no os repitáis. Solía yo escuchar a un teólogo que tenía la costumbre, después de haber proferido unas cuantas sentencias, de decir, como acabo de observar, o repito lo que antes dije. Bien, puesto que no había nada de importancia especial en lo que había dicho, la repetición servía solo para manifestar con más claridad la esterilidad del país. Ahora, si lo dicho antes era muy bueno y había sido bien presentado, ¿para qué lo repetía el predicador? Y si era indiferente, ¿por qué las exhibía la segunda vez? Sucede en ocasiones sin duda que la repetición de unas cuantas sentencias dan muy buen resultado, pero hay muchas cosas que son buenas si se hacen rara vez y que, sin embargo, al repetirse con frecuencia, se cambian en vicios. ¿Quién podría admirarse de que la gente no preste su atención al predicador cuando se sabe muy bien que va pronto a repetir lo que está diciendo? Además de esto, no repitáis la misma idea muchas veces, variando solo las palabras. Esforzaos en dar algo nuevo en cada sentencia. No estéis martillando siempre sobre el mismo clavo. Vuestra Biblia es grande y debéis procurar que vuestros oyentes disfruten de ella en toda su extensión. No pensáis que estáis obligados siempre que prediquéis a dar un resumen completo de teología ni un digesto formal de doctrinas a semejanzas del Dr. Shelley. No se entiende por esto que trato de menospreciar de ninguna manera a este famoso teólogo. Quiero significar solamente que si bien su método es muy bueno para un cuerpo de verdades cristianas o para un comentario, no lo es para un sermón. Conozco a un ministro cuyos sermones impresos parecen un compendio de teología y son mucho más a propósito por lo mismo para una clase teológica que para un púlpito, lo cual hace, como es natural, que fastidien a los que los oyen. Nuestros oyentes no quieren únicamente los huesos de una definición, sino la carne y el sabor de las doctrinas. Las definiciones y las distinciones teológicas son útiles, pero cuando componen la parte principal de un sermón, nos recuerdan a aquel joven cuya predicación consistía en varias distinciones muy interesantes. Después del culto, dijo un diácono anciano que el predicador había omitido una distinción, a saber, la diferencia que hay entre la carne y los huesos. Si los predicadores no observan esta distinción, todas las otras que hagan de nada servirán. Para cautivar la atención de vuestro auditorio, cuidaos de sermones demasiado largos. Cierto predicador anciano solía decir a un joven que predicaba 1 hora entera: mi querido amigo, para mí es indiferente el asunto acerca del cual quieras predicar, pero desearía yo que predicaras como 40 minutos a lo más. Muy rara vez nos conviene pasar de este límite de 40 minutos o de 3/4 de hora cuanto más. Si un hombre no puede decir en este tiempo todo lo que tiene que decir, ¿hasta cuándo lo haría? Hay algunos que se disculpan de predicar largamente diciendo que quieren hacer justicia a su asunto. Bien, pero ¿no deben hacer también justicia a sus oyentes, o por lo menos tener un poco de compasión de ellos y no detenerlos tanto tiempo? El asunto nunca se quejará de vosotros, pero el auditorio sí. En algunos lugares del campo, especialmente en la tarde, hay campesinos que tienen que ordeñar sus vacas. Recuerdo que uno de estos se quejó amargamente de un joven de este colegio, si no me equivoco, en estas palabras: Señor, debía el haber terminado el culto a las 4, pero sigo hasta las 4:30 y mientras todas mis vacas estaban sin ordeñar,
¿Qué le habría parecido esto? Si hubiera sido vaca, tenía aquel hermano mucha razón para hacerme tal pregunta. La Sociedad Protectora de Animales debía haber acusado a este joven. ¿Cómo puede un campesino preocupado con lo relativo a sus vacas atender un sermón con provecho? Bien puede suceder también que una madre está inquieta durante 10 minutos que pasen de lo que ordinariamente debe durar un sermón, temiendo que su hijito llore en casa, o que se apague la lumbre, y así no podrá prestar una atención fija al sermón y no la hará. Estáis deteniéndola 10 minutos más de lo que ella esperaba, y no podrá menos de considerar esta demora como una injusticia por parte vuestra. Hay una especie de convenio moral celebrado tácticamente entre vosotros y vuestra congregación, según el cual os halláis comprometidos a no detenerla más de 1 hora y media. Y si pasáis de este límite, equivale eso a la infracción de un tratado y a una falta práctica de honradez, cosas de que no debéis ser culpables. La brevedad es una virtud que se halla al alcance de todos nosotros. No perdamos la oportunidad de apropiarnos el crédito que de ella resulta. Si me preguntáis cómo podréis abreviar vuestros sermones, os contestará que estudiándolos mejor. Emplead más tiempo en el escritorio para que necesitéis menos en el púlpito. Predicamos siempre más tiempo cuando tenemos menos que decir. Un predicador que tiene su sermón bien preparado rara vez pasará de los 40 minutos. Si tiene menos que decir, continuará por otros 10 y cuando no tiene nada preparado, necesitará por lo menos 1 hora. Atended a estas cosas de menor importancia, al parecer, pero bien observadas, os pondrán en aptitud de cautivar la atención a vuestro auditorio. Si queréis tener siempre la más fiel atención de vuestros oyentes, se puede eso conseguir solo por medio del Espíritu Santo, que es quien da un estado elevado y devoto del alma. Si las personas que forman vuestra grey son dóciles, piadosas, enérgicas y sinceras, se reunirán en la casa de Dios con el simple propósito de buscar la bendición del Espíritu Santo. Tomarán sus respectivos asientos, rogando a Dios que les hable por medio del predicador. Recibirán cada una de sus palabras con la mayor atención y no se cansarán. Tendrán apetencia del Evangelio, conociendo bien la dulzura del maná celestial, y estarán ansiosas por recoger su parte correspondiente. Nadie puede tener una congregación mejor que la mía, por lo que toca a este punto. A la verdad, aquellos oyentes que mejor conocen al predicador son los que generalmente le prestan la mejor atención. Si escuchasen a otro predicador animados de esa misma disposición, tengo la creencia de que casi todos los oradores quedarían satisfechos. El predicador nuevamente instalado en su encargo no puede esperar con razón que su auditorio le preste aquella atención seria y fija que por lo general solo se concede a los ministros, a quienes se tienen como padres que se mueven entre sus propios hijos, que son estimados en mucho por 1000 recuerdos preciosos y honrados por su edad y experiencia. Toda nuestra vida debe ser tal que haga más significativas nuestras palabras para que en los años subsiguientes podamos aprovechar la elocuencia irresistible de un carácter bien establecido y cautivar así no tan solo la atención sino el respeto más cariñoso de nuestro rebaño. Si mediante nuestras oraciones, nuestras lágrimas y nuestro trabajo se hace en nuestro auditorio un espíritu sano, no habrá razón alguna para temer que perdamos su atención. Una congregación hambrienta de justicia y un ministro deseoso de alimentar sus almas obrarán en la más perfecta armonía mutuamente cuando se trate de la palabra de Dios como tema común. Si necesitarais de otra cosa para cautivar la atención, os diría yo, tened interés vosotros y podréis interesar a vuestros oyentes. Hay en estas palabras algo más de lo que parece a primera vista, y por eso haré uso de la costumbre de repetir que acabo de condenar y repetiré mi observación. Tened interés vosotros y podréis interesar a vuestro auditorio. Debe tener tanta importancia vuestro asunto en vuestro propio concepto que os sintáis movido a emplear todas vuestras más nobles facultades en la presentación de él. Y entonces, cuando vuestros oyentes puedan ver que el asunto se ha apoderado de vosotros, los cautivará a ellos poco a poco. ¿Os parece a vosotros extraño que la gente no atienda a un hombre que se siente que no tiene nada de importancia que decir?
¿Os causa sorpresa que no escuchen los oyentes con una atención fija cuando un hombre no les habla con todo su corazón? ¿Os admira que sus pensamientos se ocupen de asuntos reales para ellos cuando encuentren que el predicador está malgastando el tiempo tratando de asuntos que no tienen para él más importancia de la que tendrían si fueran ficciones? Romain decía que era conveniente conocer el arte de predicar, pero que era una cosa infinitamente mejor saber predicar con todo el corazón, y esta observación es de mucho peso. Para cultivar la atención es indispensable predicar con toda la energía del corazón y del alma, como si el predicador estuviera abogando por la vida misma de su auditorio. Al mismo tiempo, no podéis retener la atención fija de una congregación por la mera energía, si no tenéis nada que decirle digno de oírse. La gente no se estará siempre en sus puertas para oír a un hombre tocar un tambor. Saldrá al principio para ver lo que está haciendo, pero cuando vea que hay mucho ruido que no sirve de nada, cerrará la puerta con violencia y volverá a entrar en su casa como si dijera: usted nos ha engañado y eso no nos agrada. Tened algo que decir y decidlo con energía, y la congregación os prestará la más fiel atención. Tal vez sería superfluo decir que para la mayoría de nuestros oyentes es conveniente que haya un número considerable de símiles en nuestros discursos. Esto nos los enseña el ejemplo de nuestro Señor, y casi todos los predicadores más notables han empleado muchos símiles, muchas metáforas, alegorías y anécdotas. No hagáis esto, sin embargo, en grado excesivo. Hace poco leí el diario de una señora alemana que se había convertido del luteranismo a nuestra fe, y hablando de cierta aldea en que vivía, dice: hay aquí un culto misionero y algunos jóvenes vienen con frecuencia a predicarnos. No quiero quejarme de ellos, pero la verdad es que nos cuentan muchas historias muy bonitas y no me parece que hay mucho de provecho en lo que dicen. Además de esto, he oído muchas de sus anécdotas otras veces y de consiguiente no me interesan tanto como lo haría alguna buena doctrina sacada de la Biblia. No cabe duda en que ha de haber muchos que piensen lo mismo. Las historietas bonitas son buenas, pero nunca debemos confiar en ellas como si fueran los atractivos principales de nuestros sermones. A más de esto, tened cuidado de no referir algunas de estas anécdotas cuya oportunidad ha pasado ya, puesto que han sido repetidas tantas veces que han perdido todo su valor. Yo mismo he oído muchas de ellas con tanta frecuencia que bien podría reproducirlas, pero de nada serviría el hacerlo. Librémonos y libremos a nuestros oyentes también de fastidiosas narraciones. Nos dan asco las chanzas gastadas cuando los chancheros las gastan como si fuesen originales y producen un efecto semejante en nuestro ánimo. Las anécdotas que eran bien conocidas aún de nuestros bisabuelos. Cuidaos asimismo de aquellas compilaciones muy comunes y populares de símiles que se encuentran en las manos de cualquier instructor en las escuelas dominicales, puesto que nadie os agradecerá la repetición de lo que ya es muy familiar a todos. Si queréis hacer uso de anécdotas que sean nuevas y originales, tened abiertos los ojos y recoged flores de las huertas y del campo con vuestras propias manos. Ellas serán mucho más agradables que las nuestras marchitas tomadas de los ramilletes ajenos, por hermosos que hayan podido ser en su tiempo. Comprobad vuestras ideas abundante y propiamente, pero no tanto con parábolas sacadas de fuentes ajenas como con símiles sugeridos por el asunto mismo de que se trate. Empero no penséis que la comprobación es el todo, es solo la ventana. ¿Y de qué sirve la luz que entra en ella si no tenéis nada que pueda alumbrar? Adornad bien vuestros planos, pero recordad que la cosa principal no es el adorno sino los manjares. Es menester que se dé una verdadera instrucción y que se enseñen doctrinas sólidas. De otro modo, se fastidiarán vuestros oyentes con las figuras empleadas y reclamarán el alimento espiritual. Cultivad al preparar vuestros sermones lo que el padre Taylor llama el don de sorprender. Es muy útil esto para cautivar la atención. No digáis lo que todos esperan. Evitad rutinas en el modo de formar las oraciones. Si habéis dicho una vez la salvación es solo por la gracia, no agreguéis siempre y no por mérito humano, sino variad la forma y decid la salvación es solo por la gracia. La justificación propia no puede ser admitida. Me temo no poder recordar bien una de las oraciones del señor Taylor, pero era parecida a esto: algunos de vosotros no adelantáis en la vida divina,
porque progresáis un poco y entonces volvéis atrás, a semejanza de un buque afectado en un río por la marea, que flota siguiendo la corriente solo a cierta distancia y vuelve a ser llevado atrás cuando la corriente retrocede. Así vosotros adelantáis bien por algún tiempo, mas después repentinamente, que dijo, os amarráis en alguna cala cenagosa. Él mismo nos pronunció un discurso a este efecto, diciéndonos que estaba bien seguro de que si sus oyentes se convirtieran de corazón, andarían rectamente e impedirían que su ganado destruyera los campos de sus vecinos. El uso prudente de este sistema de sorpresas conservará a un auditorio en un estado de expectación propia. Hace un año estuve en la plaza de Mentone, por el mar Mediterráneo. Subían y bajaban las olas muellemente, porque allá hay muy poca marea si es que hay alguna, y no se sentía el menor viento. Las olas se acercaban languidamente una tras otras, y no hice caso de ellas aunque estaba muy cerca de mis pies. Repentinamente, como si estuviera el mar arrebatado de alguna nueva pasión, hizo subir una oleada muy grande que me mojó por completo. Aunque estaba yo quieto, ya os supondréis que me paré muy deprisa y dejé de soñar. Dije con este motivo a un hermano ministro que me acompañaba: esto nos enseña cómo debemos predicar. Para despertar a la gente es necesario sorprenderla presentándole algo inesperado. Hermanos, coged desprevenido el ánimo de vuestro auditorio, que vuestro rayo caiga de un firmamento sereno, que la tempestad estalle cuando todo esté en silencio y calma, y así por el contraste sus terrores harán la mayor impresión en los oyentes. Empero, tened presente que todo esto no os servirá de nada si dormís vosotros mientras estáis predicando. ¿Es posible esto? Oh, posible, se ve todos los domingos. Muchos ministros están más que medio dormidos durante toda su predicación, y se puede decir más todavía respecto de ellos. Nunca han estado despiertos en ningún tiempo. Sus discursos consisten principalmente en frases inusuales, expresiones fastidiosas y repeticiones estériles, y después de esto se admiran de que sus oyentes tengan sueño. Para mí no es eso extraño. Un medio muy eficaz, capaz de cautivar la atención de nuestro auditorio, es el de hacer una pausa. Llamad riendas de vez en cuando, y los pasajeros de vuestro coche despertarán. El molinero se abandona al sueño mientras giran las ruedas del molino, pero si por alguna razón éstas se paran, aquel despierta luego y exclama: ¿qué ha sucedido? En el verano, cuando el aire es muy pesado y todos propenden a dormir, predicad un sermón corto, cantad más himnos que de costumbre, o pedid a uno de los hermanos que ofrezcan una oración. Cierto ministro que notaba que todos sus oyentes tenían sueño se sentó y dijo: veía yo que todos vosotros descansabais y me pareció bien hacer lo mismo. Andrés Fuller apenas había comenzado a predicar en cierta ocasión cuando notó que el auditorio se abandonaba al sueño. Entonces dijo: amigos, 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 esto no puede ser. A veces he pensado que teníais sueño por alguna falta mía, pero ahora veo que están dormidos antes que haya comenzado yo, y la culpa debe ser vuestra. Hacedme el favor de despertar y de permitirme así que os haga algún bien. De modo semejante debéis obrar. Sabed hacer pausas, estudiad el modo de interponer en vuestros sermones paréntesis excitantes de silencio. El habla es de plata, pero el silencio es de oro cuando los oyentes no están atentos. Seguid adelante, adelante, presentando pensamientos fastidiosos, con una voz monótona, y así meceréis la cuna y provocaréis un sueño más profundo que nunca, pero haced parar repentinamente la cuna y huirá el sueño. Os sugiero también que para cautivar la atención y retenerla durante todo el discurso, es menester hacer creer al auditorio que puede tener un interés profundo en lo que estamos diciéndole. Este es, en efecto, un punto esencial, puesto que nadie dormirá si está esperando oír algo de provecho propio. He oído decir algunas cosas muy extrañas, pero nunca hasta ahora he oído hablar de un hombre que se duerma al dársele lectura a un testamento del cual esperaba recibir un regalo, ni he oído decir que un acusado dé cabida al sueño mientras el juez se dispone a fallar y su vida está en peligro. Un interés personal conduce a la mayor atención,
predicad sobre asuntos prácticos, urgentes, actuales, personales, y se os prestará una atención muy seria. Sería conveniente evitar a todo trance que el cuidador del templo anduviera componiendo el aparato de gas o las luces, o repartiendo los platillos para la colecta, o abriendo las ventanas mientras estáis predicando. El que los diáconos y los cuidadores del templo recorran el local durante el sermón es una tortura que nunca se debe sufrir con paciencia. Al contrario, debemos pedirles con urbanidad, pero terminantemente, que suspendan sus paseos hasta que acabemos de predicar. Es menester también que pongamos un remedio con mucha prudencia y finura, apelando a la razón y a los sentimientos de nuestros oyentes, a la costumbre de asistir tarde a los cultos. Estoy bien seguro que el diablo ha metido en la congregación mis disturbios, que nos excitan los nervios y distraen nuestra atención. El cerrar una puerta con violencia, la caída repentina de un bastón en el suelo, el llanto de un niño u otras cosas por el estilo, son medios eficaces en manos de Satanás para impedir seguir en nuestra predicación, y esto nos autoriza a pedir a nuestros oyentes que no permitan semejante clase de interrupciones. Os di al principio una regla valiosa para cautivar la atención de vuestro auditorio, a saber, la de que debe decírsele siempre algo de provecho. Ahora voy a daros otra de mayor interés todavía, y con esta concluiré. Vestíos con el Espíritu de Dios. Haced esto, y no os será necesario ocuparos de la atención ni de la falta de ella. Venid directamente del aposento alto, después de haberos comunicado allá con Dios, y hablado de todo corazón a los hombres en nombre de Dios, para que sean salvos, y no podéis menos de influir en ellos en gran manera. Tendréis, por decirlo así, cadenas de oro en vuestra boca, con las cuales los retendréis. Cuando Dios habla, los hombres deben escucharlo, y aunque les hable por medio de un instrumento tan débil como lo es el hombre, la majestad de la verdad los compelerá a entender. Vuestra confianza debe apoyarse en el poder sobrenatural. Os aconsejo que busquéis la perfección en la oratoria, que adquiráis toda clase de conocimiento, que hagáis vuestros sermones tan perfectos mental y retóricamente como os sea posible. No podéis hacer menos en una vocación tan santa como lo es la vuestra. Pero después de todo, debéis recordar siempre que no con ejército ni con fuerza son regenerados y santificados los hombres, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿No habéis tenido a veces la conciencia personal de estar vestidos de celo como de un manto y de estar llenos por completo del Espíritu de Dios? Entonces es natural que hayáis tenido un auditorio atento y al poco tiempo creyente, pero si no estáis así dotados de poder de lo alto, seréis para vuestros oyentes solo como un músico que toca un buen instrumento, o que canta una canción armoniosa con clara voz, que llega al oído pero no al corazón. Si no tocáis se cansará muy pronto el oído. Vestíos, pues, del poder del Espíritu de Dios, y predicad a los hombres, teniendo presente que pronto tendrán que dar cuenta, y que desean que ésta no sea triste para su pueblo, ni funesta para ellos mismos, sino que sea para la gloria de Dios. Hermanos, que el Señor os acompañe cuando salgáis en su nombre, con el fin de decir al pueblo: el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu.